El lunes presentamos desde Comisiones Obreras un documento de propuestas elaborado por el conjunto de la organización que íbamos a presentar al conjunto de las fuerzas políticas que concurren a las elecciones andaluzas el día 2 de diciembre y queremos agradecer a Adelante Andalucía que haya sido la primera organización que ha dado respuesta a ese llamamiento de las comisiones obreras para presentarles las propuestas que recoge el documento de cara a cómo abordar los problemas que hay en Andalucía y cómo, sobre todo, darle solución a los problemas que viven los andaluces y las andaluzas, muchos de ellos trabajadores y trabajadoras que todavía hoy, 10 años después de una crisis económica, social y política, siguen sufriendo el drama de querer trabajar y no poder hacerlo, y cuando encuentran un empleo, que éste se dé en condiciones de precariedad, de bajos salarios, de temporalidad y en muchos casos, por desgracia, de una enorme siniestralidad que pone en juego su día a día y su vida cuando va a ganarse el pan a su puesto de trabajo. Nosotros le hemos trasladado a Adelante Andalucía cuáles son las prioridades que Comisiones Obreras considera esencial, algunas propias de la capacidad de autogobierno y recogida en nuestro Estatuto de Autonomía para que se desarrolle con plenitud, y otras que consideramos necesarias que el próximo Gobierno andaluz y los partidos que concurren a las elecciones se comprometan y que muestren su firmeza para defender ante el Gobierno nacional, porque va de suyo que sean una reivindicación que no genere dumping entre las distintas comunidades autónomas, como pueden ser, por ejemplo, que remodelen la reforma laboral y que eliminen esa reforma laboral que lastra y que es una pieza clave para la vida de los andaluces y que ahora mismo está lastrando las posibilidades de muchos de ellas. Hablamos de empleo, de calidad en el empleo, de cómo reformular nuestra pirámide productiva para que ese empleo sea sólido, sea solvente y genere solvencia para las vidas de los trabajadores y las trabajadoras y futuro para esta tierra. Pero también hablamos de cómo recuperamos el cuadro de derechos sociales que durante estos años de crisis se ha visto erosionado enormemente, como pueden ser la educación pública, la sanidad y, por supuesto, empezando por la atención primaria y por la urgencia, pero también la dependencia de los servicios sociales y otros derechos importantes para reforzar la vida democrática en nuestra comunidad y generar más autogobierno. Y bueno, yo creo que hay muchos elementos que compartimos y creemos que es importante que las fuerzas políticas escuchen las propuestas de los trabajadores y las trabajadoras e ilusionen con sus propuestas al conjunto de la ciudadanía para que vayan a votar y tengan también en su mano los trabajadores y las trabajadoras decidir qué proyecto político es el que más les es rentable para los años y los futuros y el futuro de esta tierra, ¿no? Sí. Bueno, buenos días, ¿no? Todavía, ¿no? O ya... No, ya buenas tardes. Bueno, queremos en primer lugar desde Adelante Andalucía agradecer a Comisiones Obreras y su ejecutiva andaluza el recibimiento para abordar, escuchar las propuestas que presenta el sindicato y también que ellos conozcan el ámbito de políticas de empleo y de modelo económico que defendemos desde Adelante Andalucía. Y hay una coincidencia estratégica, la coincidencia de la necesidad de un cambio de modelo productivo, esa es la estrategia. Y para conseguir y desarrollar esa estrategia y ese objetivo, tenemos que desarrollar unas políticas que contribuyan a ese cambio de modelo. ¿Cómo se puede hacer en una legislatura y con un proyecto de gobierno como el que presenta Adelante Andalucía? El movimiento obrero nos ha enseñado siempre que los derechos de los trabajadores se vinculan a tres tipos de salario. El salario directo, y que tiene que tener vinculación con un empleo de calidad y con un salario digno, en una Andalucía que está instalada en la precariedad y en la que se cuentan empleos por trabajo de 2 horas. Y, por tanto, en una apuesta desde las administraciones públicas a garantizar un empleo estable y de calidad que condiciona las ayudas del propio presupuesto andaluz a esa mejora de condiciones. Nosotros tenemos un objetivo, mejorar el empleo de calidad, lo hacemos desde el ejemplo en la administración pública, fortaleciendo el empleo público y también condicionando que un presupuesto que supone más del 22% del Producto Interior Bruto andaluz determina y tiene capacidad para orientar la economía y el comportamiento de las empresas con respecto a las relaciones laborales. Condicionar las ayudas que se hacen a las condiciones laborales y cumplimiento de convenios obliga a una alianza estratégica, interlocución privilegiada de los agentes sociales en el desarrollo y el aval para el cumplimiento de esas premisas. En segundo lugar, con respecto al salario indirecto, los servicios públicos, la sanidad, la educación, los servicios sociales, lo tenemos muy claro.
Un gobierno que se precie en Andalucía tiene que marcar desde el primer año de legislatura un suelo de inversión en torno al 5, 7 y 2% respectivamente para educación, sanidad y servicios sociales. Y algo fundamental en un objetivo de legislatura, si queremos un modelo productivo basado en la innovación y en valores de alto valor añadido, que es la inversión en I+D+I. No podemos tener el 0,23% de ejecución del Producto Interior Bruto en esa inversión y Adelante Andalucía tiene muy claro que tenemos que conseguir el objetivo en esta legislatura del 2% del Producto Interior Bruto si queremos hablar con credibilidad de sectores que incorporen un valor añadido. Y en un contexto como este, en el que nos encontramos un acuerdo de presupuestos generales del Estado, en el que ayer tuvimos oportunidad de conocerlo, que va a beneficiar a los trabajadores y trabajadoras con el logro del salario mínimo interprofesional, y en un contexto en el que estamos asistiendo ya a quienes nos hablan de recuperación, pero la estamos viendo solamente en los beneficios multimillonarios, 1.000 millonarios de Telefónica, del Banco Bilbao Vizcaya, de Santander o de Repsol, como se acaba de publicar. Pues bien, mientras los beneficios no repercutan en la economía de las familias, no asumimos, y nos parece una intolerante que se asuma que estamos en un contexto de recuperación. Y hay que hacer políticas públicas desde un gobierno andaluz que ejecute sus competencias, que encuentre un buen negociador para un sistema de financiación autonómica que determine una financiación justa y que tenga también los arrestos y la fortaleza suficiente para defender desde Andalucía una modificación de la normativa marco que facilite ese autogobierno andaluz, y me refiero a las reformas, a la derogación de las reformas laborales. Nos preocupa mucho las declaraciones de Calviño, de una ministra del gobierno de Pedro Sánchez, diciendo que, hablando de la virtud de las reformas laborales. Y nosotros, en Adelante Andalucía, no nos sentimos solo en esa defensa de derogación de las reformas laborales. Estamos convencidos de que tenemos una amplia alianza social y política para vencer esa batalla, que es fundamental para mejorar las condiciones de vida de los millones de trabajadores y trabajadoras andaluzas desde el gobierno andaluz, con intervención directa y como negociador de la comunidad más poblada de España con la Administración General del Estado. Bueno, pues buenas tardes. Iniciamos con esta reunión una ronda de reuniones, también atendiendo a la demanda que nos han hecho las organizaciones sindicales, con la intención de tener un programa que se adecue y que ponga la prioridad y que ponga en el centro la preocupación principal de todos los andaluces y andaluzas, y la más importante en todos los estudios de opinión, que es fundamentalmente el empleo. Por motivos obvios, hemos visto cómo hemos pasado de una situación de crisis económica a una situación de tener que elegir permanentemente entre el desempleo y la precariedad. Nosotros entendemos que ese paradigma no es aceptable. Creemos que la comunidad autónoma y que un gobierno autonómico tiene capacidad de incidir en cambiar este paradigma y este modelo. Las organizaciones sindicales así también nos lo hacen ver en las ocasiones en las que hemos consultado sus documentos, intercambiado con ellos opiniones. Y nosotros además tenemos la obligación, en un marco de campaña electoral, de decir de dónde vamos a sacar los recursos para conseguir ese anhelado cambio de modelo productivo y esa apuesta por lo que nosotros llamamos una economía social del conocimiento, es decir, que genere valor añadido, que no tenga tanta dependencia de sectores con poco valor añadido, que dependen de bajos salarios y de explotación de nuestro medio natural. En ese sentido, hemos planteado de forma clara en nuestro programa electoral cómo se pueden recuperar recursos por la vía de no renunciar a los 5.500 millones de euros de deuda histórica, de déficit inversor en Andalucía, tasados como tales, como deuda histórica por el propio gobierno andaluz. Cuando la consejera Montero era consejera, ahora es ministra, debería resultar fácil, porque entendemos que es la misma persona, ¿no?, la que ha cruzado Despeñaperros, por reclamarle la recuperación de esos 5.500 millones de euros de deuda con Andalucía, de déficit inversor en Andalucía, por el no cumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía para Andalucía y de la no dotación de los fondos de compensación interterritorial. Por otra parte, entendemos que el haber entrado en el furgón de cola de inversiones de la Unión Europea, que bueno, pues es simbólico y que muestra que algunas cosas mal se han hecho, que hemos perdido una década, ese es el análisis que nosotros hacemos, pero nos vamos directamente a las propuestas, entendiendo que vamos a poder recuperar en una legislatura 12.000 millones de euros en inversiones que esta vez tienen que servir para sacarnos de la situación de subdesarrollo en la que vivimos y, por tanto, que nosotros queremos destinar a
planes de empleo y a una transición energética que puede hacer Andalucía ganadora. No es un eslogan, es que sabemos, y cada vez que eliminemos barreras a ese desarrollo de las energías renovables, es necesario que Andalucía se ponga a la cabeza de una verdadera revolución solar, revolución eólica, para apostar por esa transición energética que puede generar pues miles de empleos verdes en nuestra tierra. Por otra parte, planteamos también que es necesario que el Estado como tal, que la Junta de Andalucía en este caso, condicione las ayudas, las subvenciones, la promoción turística a empresas que demuestren estar cumpliendo la normativa laboral vigente. Hablamos de derogar las reformas laborales, pero incluso un paso previo, obligar a las empresas que obtienen subvenciones, promoción pública, contratos de compra de servicios y de bienes, a demostrar que se está cumpliendo con la normativa laboral vigente, cosa que bueno, pues es conocido, que no es lo habitual, especialmente en el sector servicios y en el sector turístico. Nosotros entendemos que eso es una obligación. Por otra parte, otras de índole organizativo, acuerdos con el Estado para reforzar la inspección de trabajo. Nosotros necesitamos un verdadero ejército de inspectores e inspectoras de trabajo que operen en Andalucía para que se cumplan con los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Y en lo inmediato la Junta de Andalucía subcontrata muchos de sus servicios, muchos de ellos tienen que ver con la economía de los cuidados, y estamos hablando de un sector especialmente feminizado a través de las contratas, y hemos hecho un plan de sostenibilidad de la recuperación de esos servicios por parte de la Administración pública, respetando la antigüedad y respetando el tiempo trabajado para la Administración, porque entendemos que es un tiempo trabajado para la Administración, a pesar de que haya un intermediario del IBEX 35 por parte de las trabajadoras que hasta ahora han estado en nuestros servicios de limpieza, de atención al alumnado con necesidades educativas especiales, de ayuda a domicilio, etcétera, etcétera. Esos son los primeros pasos para empezar a discurrir en la dirección contraria del camino de recuperación, que entendemos que es un nuevo lástreo. Este modelo de recuperación pues puede suponer, puede hacernos tanto daño casi como la crisis, como el modelo de crisis que hemos pasado y hemos sufrido en Andalucía.